Comienza Perla Mágica Radio. Conducen Perla Correa Salgado y Adrián Magrini. Locución Carolina Francés. Quédate a escucharnos por Punto Cero. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, bienvenidos. Hoy es viernes. Así que tenemos dos invitados súper especiales, pero primero voy a presentar a mi conductor, porque ahora este programa tiene un nuevo conductor, les cuento. Le mandamos muchos saludos a Caro, nuestra locutora hermosa, que nos hace la voz en off. Le voy a mandar también saludos a Aldana, nuestra operadora, que actualmente ahora estamos con Aldana, así que todo está saliendo muy bien, perfecto. Así que, Adri, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos firmes, a pesar de todos los contratiempos que ocurren, estamos firmes dándole este servicio al pueblo, con mucho gusto, con mucho amor. Y además tenemos unos invitados estrella acá. De lujo los invitados de hoy, la verdad que ya paso a presentarlos, la licenciada Paola Aquino, el licenciado Julián Lissen. Hola, ¿cómo están? Todos los aplausos para ustedes, Gracias. que pronto nos van a estar acompañando. Vamos a ser vecinos. Sí, vamos a ser vecinos, vamos a estar los sábados, después yo lo quería decir a último momento, pero sí, vamos a estar acá hablando justamente. Después lo vuelvo a repetir. Sí, obvio. Así que sí, estamos re contentos de estos nuevos proyectos que se vienen. Buenísimo. Y Adri, ¿cuál es el tema que tenemos hoy? Bueno, hoy es un tema que realmente interesa, creo que no solo a nuestra audiencia, sino a la humanidad. Es un tema que, bueno, da Son que los hablar. grandes temas, la muerte y el sexo. Tal cual. Son los dos grandes temas. Siempre me acuerdo en la profe de psicología, siempre decía, los dos grandes temas son tabú también. Podemos no se habla meter de la muerte. tercer no se tema, habla Dios podemos poner. Dios también, existe, no existe, podemos llegar a Él. Y yo le Puede ser un pondría un tercer cuarto, tema. la locura. La locura. Me gusta. ¿Viste? Eso me gusta. Sí, Me gusta. sí. Sí, el otro se resuelve más fácil. Sí. Bueno, me quedo más tranquilo. Livianito, así. Sí, así arrancamos. Así arrancamos. Bueno, tenemos este tema para hoy y tenemos a los licenciados acá. Y les voy a preguntar a ustedes, porque yo sé que ustedes vienen hablando de psicosexualidad, que ustedes tienen un podcast. Entonces, seguramente muchas veces explicaron qué es la psicosexualidad, qué es la sexualidad en sentido amplio de la palabra. Pero, ¿qué les gustaría apuntar hoy a ustedes específicamente? ¿De qué se trata esos talleres que dan, esas charlas? ¿Qué temas abordan ustedes? Y hablamos muchas cosas, hablamos mucho de la sexualidad, de descubrirse, de encontrarse con uno, con el otro, con el sujeto, con la pareja, ¿no? De descubrir lo que a uno le gusta. Entonces siempre nuestros talleres van enfocados en eso, en buscarse, en encontrarse uno y en buscar este placer. Más que nada está apuntado también a la desconexión, porque lo que sucede es que las parejas que son de muchos años, lo que suele suceder es que no hay sexo. Y yo me daba cuenta en la clínica que cuando vos hablas de eso, incluso un poco con lo que decían, es hasta tabú. Porque vos le preguntas, ¿tenés intimidad? Y como que hasta cuesta hablar de sexualidad. Si bien estamos en un mundo en el que uno tiene la mente un poco más abierta, cuesta mucho, y en la rutina diaria, en las parejas de tiempo de larga data, cuesta más la conexión. O sea, porque uno vive estresado, el trabajo, no sé, el estudio, lo que sea, y termina desconectando. Lo primero que pasa es que la gente no tiene conexión sexual. Y puede ocurrir, Paola, que alguien pueda creer, muchos puedan creer que es normal bajar hasta cero, como nuestra radio, hasta cero el nivel de actividad sexual, suponiendo que es normal que a tanta cantidad de años estando en pareja
no se tiene más sexo y que eso se acepta como normal. Pero no sé si ustedes están de acuerdo con eso. No, justamente la idea de hacer estos talleres con Juli es mostrar que la pasión se puede de nuevo encender desde otros lugares. Exacto. No necesariamente desde hasta lo genital, digamos, ¿no? Porque uno lo que cree es, bueno, tenemos que tener relaciones y hasta el tenemos que Es cuando... como un mandato. ¿Viste? ¿Hace cuánto que no tenemos sexo? Tenemos que tener sexo una vez a la semana. Claro. O una vez al mes. No. Ya pasaron 2 semanas. Claro, o no incluso de años, sino a veces pareja de meses o de, no sé, 1 o 2 años que no tienen intimidad. Claro. Bueno, hay 2 cosas que quiero rescatar de lo que dijeron, porque no definimos lo que es, pero dijeron que está conectado al placer y la conexión. Totalmente. ¿Sí? Entonces, como qué cosas nos generan placer, que puede, hasta una charla íntima puede ser de mucho placer, y que nos generen el hecho de gozar, el hecho de sentir placer. Y ahí sí les voy a preguntar, ¿qué es el placer? Wow. Bueno, depende, porque lo que es placer para uno no es tanto placer para otro. Claro. Entonces, en la comunicación, en la charla, es donde uno encuentra qué le gusta. Y cuando estás en pareja o cuando estás conociendo a alguien, la idea es saber qué le gusta al otro. Saber activar sus zonas erógenas, preguntarle qué le parece determinado acto sexual. Claro. Y además quiero rescatar que el placer también históricamente estaba mal visto. Una persona que sentía placer era como, no es lo que corresponde, ¿no? O sea, por Claro. eso el tema del sexo es tan, digamos, hasta transgresor, porque durante mucho tiempo, incluso en las mujeres, vamos a ver, bueno, psicoanalistas acá sabrán, digamos, la época victoriana donde la mujer era obligatoriamente, se casaba con un hombre y no sentía placer. Incluso no le gustaba. Claro, No le entonces, gustaba. bueno, ahí viene obviamente la histeria y demás, ¿no? Claro. Pero obviamente esto fue mutando, pero nos cuesta mucho conectar con el placer y con las cosas, o sea, darnos cuenta de lo que nos causa Claro, placer. porque aparte hasta el disfrute, la gente que disfruta de algo es como hasta culpa. Exactamente, exactamente. Hay mucha culpa en el sexo. O mucho de esto no se debe. O cómo voy a hacer esto. ¿Qué dirán? ¿Qué Claro. pensarán? O qué loca la mujer que le gusta el sexo. Uf, hay un montón. Es cierto. Bueno, porque, digamos, si bien, vuelvo a insistir, se deconstruyó un poco esta mirada más patriarcal y machista, digamos, siempre el placer estaba ligado al hombre, no tanto a la mujer, ¿no? Incluso yo he escuchado, digamos, testimonios de pacientes de 60, 70 años, que era cumplir con lo que el hombre quería y ya está. Sí. Y no preguntarle a la mujer, che, ¿tenés ganas? ¿Qué querés hacer? ¿Qué te gusta? Sí, sentir un orgasmo. Yo he tenido Sentir un personas orgasmo. más grandes en terapia y no sabían. Exacto. Y como la invitación era a explorarse, a conocerse, a conectarse con uno mismo para saber qué me gusta después con el otro, porque si yo ni siquiera sé cuándo tengo un orgasmo. Totalmente. Bueno, Señoras casadas, o sea, no es señoras... pero por eso uno de los puntos también de hacer estos talleres y estas asesorías es también la autoestima sexual y la autoexploración, o sea, saber qué me gusta. Claro. Porque para poder decirle al otro qué es lo que me gusta, primero tengo que yo conocerme, si no es muy difícil decir, che, a ver, esto no me está gustando, esto no me gusta, ¿cómo logro llegar a excitarme? Y hasta autodescubrirse, porque en esto me decían, no, pero las mujeres no se masturban. ¿Cómo no? ¿Qué Sí. me estás diciendo? Claro. O no miran una película de adultos, o no Claro. leen un libro para adultos tampoco. ¿no? Es Claro, como bueno, que Playboy siempre fue para... siempre. Bueno, Es hombre, ¿no? para el hombre, Y exactamente. tiene que ver mucho ligado con, bueno, Pau trabaja mucho lo que es la autoestima y tiene que ver mucho con eso, porque hay gente que Con no la se imagen. gusta, Ajá. claro, y al no gustarse se siente feo y piensa que el otro lo va a ver feo, o que no va a tener intimidad, o que tiene intimidad para sacarse las ganas y punto. Pero al verse bonito, al cuidarse, al autocuidarse es muy importante en el sexo. Sí, digamos, linkeado con eso, lo que sucede muchas veces es las mujeres, y acá no es que quiero hacer una cuestión No, sexista, pero a las mujeres nos cuesta más exponer nuestro cuerpo. Yo he escuchado testimonios de no quiero tener la luz prendida porque no quiero que me mire. Entonces, Claro. Sí. en esa cuestión Ocurre. de
Y el hombre suele ser más visual. Suele ser, digo, Exacto. porque hay muchas mujeres que les encanta excitarse viendo a su pareja y hay, o sea, parejas homosexuales que les encanta ver a su pareja y les recontra excita a su pareja, pero empiezan como estos tabúes y no, apagame la luz, no esto. Y la verdad es que por ahí el otro, sea hombre, mujer, se hace poco mambo con la celulitis, con las estrías, con... no está viendo eso. Hay como algo que es mucho más. Bueno, nosotros dimos unas herramientas a una pareja que la chica le costaba y él quería sí o sí tener la luz prendida. Entonces, ¿qué le dijimos? Comprate las nuevas lamparitas que se manejan desde el teléfono, Claro. que puedes subir y bajar la tonalidad, y con eso, poquito a poquito, fue subiendo la intensidad de la luz y llegaron como un mutuo acuerdo, una herramienta de un mutuo acuerdo, que sería la lamparita. Porque él quería todo el tiempo con la luz prendida y ella no. Entonces Claro. es como que... Bueno, un eso, problema. consensos también, ¿no? Claro. ¿Qué cosa? Claro, Porque negociar. negociar, Claro. hay que ceder un poco, porque si no, ¿no? Es que como también, ¿qué cosas, pensando en estas rutinas y que uno termina no teniendo relaciones con su pareja, qué cosas nuevas puedo hacer? Porque a veces uno no se Exacto. anima a decir, che, ¿traemos un tercero? Por Claro. ejemplo, porque uno no lo puede pensar tampoco. Volvemos a la cultura y algo, no lo podés pensar, es como eso está mal, ¿no? O el famoso poliamor, que ahora se habla mucho del poliamor y demás. Acá nadie juzga si está bien o está mal. Si hay un contrato con Claro, la pareja sí. y esto está hablado, requete recontra hablado, y sabés que no va a afectar ni a mi autoestima, ni me va a hacer sentir mal, cada uno Después, es libre de lo que quiera hacer. cada una de estas cosas, elementos que estamos mencionando, ustedes están explicando, nos lleva a otras partes, ¿no? Para seguir hilando fino. ¿Y qué puede pasar, por ejemplo, alguien que diga en una pareja, qué nos está pasando que necesitamos un tercero o una tercera? Claro, bueno. Eso también puede plantearse. Mira, Sí, yo- llevar a una sí. pregunta. Sí, yo te lo plantearía al revés. Te diría, ¿cómo podemos erotizar más la pareja? Y no en tanto en la falta, sino en cómo podemos jugar entre nosotros un poco más. Yo les digo a la gente Sí. que piensen en un tercero como si fueran un juguete sexual. Es un juguete que viene, nos entretiene y se va a su casa. Y ya está. No viene a ocupar nada y no viene a robar nada. Es algo que nos erotiza y se terminó. Entonces Claro. cambiamos la pregunta al qué te hace falta a qué nos hace falta, qué podemos hacer mejor, erotizarnos. Claro, porque en realidad es un consenso entre la pareja, o sea, no entrar a juzgar, sino en como, si es un consenso y están los dos de acuerdo, en la cama todo vale. En la cama todo vale y un poco esto, ¿no? Volvemos, yo Los creo dos que o los que sean, ¿no? La cantidad de personas que sean, mientras estén todos en Tal ese cual. contrato. Pero yo lo que creo que también, un poco apuntando a lo que vos decías, ¿no? Acá creo que lo que se comete muchas veces el error es que se mete la emoción, ¿entendés? Entonces Claro. uno no lo puede pensar, porque si vos estás en una pareja, lo primero que pensás es cómo puede ser que estés con otro y qué pasa conmigo. Digo, racionalmente, digo, desde ese lugar, y no lo estás pensando desde el acto sexual y desde el placer en sí, porque cuando juega la emoción, y obviamente, si uno se lo pone a pensar, y no, yo no quiero un tercero en mi relación, ¿no? Como que uno lo piensa racionalmente, decís, no. Ahora, un poco lo que dice Juli es, ¿cómo buscamos algo que nos erotice a los dos? O que a los dos nos si la pareja guste. está supuestamente de acuerdo y tiene ganas, listo, ahora después es, bueno, esto que vos decías, saber que por ahí es un juguete, saber que es un intermediario entre Exacto, y que cumple una función y ya está. Exactamente. Y, digamos, esto es como algo, vamos a decirlo, Sí, sí, extremo. sí, a grandes rasgos. A grandes rasgos podemos pensar en que cómo reavivar, y hay muchas cosas que pueden reavivar. El otro día escuchaba a Walter Rizzo y una de las cosas que él decía era, podés amar y no sentir placer, y Exacto. sentir placer y no amar, ¿no? Y a mí Exacto. eso me pareció brillante, porque en realidad, está bien, puedes amar, pero hay algo que está faltando en cuanto a tu pareja. Uno puede decir, yo te amo, pero la verdad no tenemos relaciones hace 3 meses, 4 meses. ¿Qué es lo que 5 está años, sucediendo? sí. 5 No, años. Bueno, pero puede pasar. Pasa. Entonces, acá es importante entender que una pareja tiene de varias patas y que la sexualidad es una pata muy importante. Puede pasar que, obviamente, en la vorágine diaria, no estoy diciendo que uno no pueda estar cansado, que uno Sí, no sí, tenga sí. ganas, o sea, porque si no es que tampoco somos máquinas sexuales y Claro. tenemos que estar todo el Exacto. tiempo teniendo sexo, porque no ese es el mensaje, Claro. sino de parejas que, un poco lo que decías vos al principio, es
naturalizamos tanto es llego, comemos, a dormir. Al otro día me levanto, desayunamos, nos vamos a trabajar y volvemos. Entonces, ahí hay una desconexión. Exacto. Y es cómo nos volvemos a conectar. Porque cuando vos arrancas con una pareja, no te digo que estás teniendo relaciones como conejitos, pero más o menos estás teniendo una Estás más conexión. excitado. La claro. época de novio. Estás más excitado, ¿no? Y esto de que es tan importante también, escuchaba esto de, bueno, liberamos mucha dopamina y al principio es dopamina, 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 dopamina. ¿Qué hacemos para que esa dopamina vuelva a estar a ese mismo nivel? Claro. Y tal vez es otra vez la seducción, comprarme una ropa más, no sé, más hot, si es la mujer, el hombre planear ir a un telo, qué sé yo, porque Claro. por ahí estar en casa naturaliza también, dormimos Ya, en Siempre en el aburre. mismo lugar, de la misma Sí. forma, la misma Aburre. posición, de la misma manera. Que yo ya sé también con qué lugares jugar para que el otro acabe, por ejemplo, pero por ahí no es el fin. No. Hay que practicar mucho el sexo y no solo el final del Claro. sexo, no es un rapidito y que no está mal en su defecto también a nada. Como variante. Si, Claro. si la gente tiene ganas. Pero empezar a poner cosas en la casa. Antes de poner un tercero, yo pondría, no sé, a un juego erótico, a un juego de cartas, un consolador, a unos geles íntimos, compraría un sillón. Me enteraría más por ese lado antes de ir de lleno a una tercera Claro, sí, persona sí. en la cama. A explorar otras betas. son opciones. Obvio, pero ahí eso, está lleno de opciones. o sea, eso es Y sobre gustos. bueno, Hay y miles. por ahí pensar también, y esto lo quiero linkear un poco con la autoestima sexual, las mujeres, los hombres que están solos también, muchas veces también les cuesta conectar porque también tienen la creencia, y esto es una creencia muchas veces culturales, de que el sexo casual, ¿no? Y que por ahí está mal, pero a veces volvemos a lo mismo, el sexo es fisiológico, o sea, Claro, sí, sí. después podemos pensar en la diferencia que habíamos hecho un video con Juli hablando de la diferencia entre hacer el amor y tener sexo, pero son necesidades fisiológicas. Claro, ninguna de las dos está mal. Ninguna de las dos está mal. Entonces, pensando un poco en, bueno, ¿cómo me siento yo? Por ahí a un otro que lo conocí ese día no le voy a estar diciendo, che, me gusta tal cosa o no me gusta. ¿Se entiende? Claro. Está bueno la comunicación, pero es un sexo casual. Claro. Pero a la gente le cuesta también entender eso, porque muchas veces dices, no, la primera vez no voy a tener sexo, o está mal tener en la primera cita sexo. ¿Y quién dice que está mal o está bien? Es todo un tema ese. Ya es, Sí, ahí sí, es podemos eso. hilar fino en eso. ¿Y por qué pensamos eso o por qué no va a resultar? A veces yo mismo conozco parejas que eso resultó. O sea que no hubo ningún problema en que en la primera cita ocurriera y sin embargo fueron después pareja de años y a veces hay prejuicios de, por ejemplo, el hombre decir, no, si es así, la chica en la primera cita le baja la libido o tiene un presupuesto respecto de esa conducta. O sea que hay de todo, va a depender. Están también los fantasmas, alguna Sí. vez hablamos con Perla, ¿no? Los fantasmas que están en la cama además de esos dos o la cantidad que fuera. Sí, sí, sí. Entonces Somos digo, mucho bueno, más que dos. Sí. ahí hay una complejidad que si vamos tirando del violín van saliendo los temas. Y a mí se me ocurría, por ejemplo, pensar en una pareja para ir a algo más sustancial, en donde ya probaron varias cosas, vamos a complejizar un poco, ya probaron varias cosas, se animaron a hablar, se animaron a llevarlas a cabo y después de un tiempo dice, bueno, no, pero volvemos a aburrirnos y resulta ser que en uno, en otro o en ambos, el deseo sexual aparece en otros, en otras personas, no en ellos, pero el amor no mengua. O sea que ellos reconocen que el amor entre ellos está intacto, que quieren seguir como pareja, que no se quieren abandonar, pero se admiten que el deseo sexual está afuera. ¿Qué se hace en semejante caso? Claro, viste que vos decías lo de Walter Rizzo, que uno puede hacer el amor o tener sexo, o puede sentir deseos por otra persona que no ama y llevarse excelente sexualmente. Sí, Un sí. poco ese es el dilema. Sí, hay un montón de parejas que, por ejemplo, en el ambiente más liberal, Claro. hay un montón de parejas que usualmente cuando van a estas fiestas o estos encuentros no tienen relaciones con ellos, sino entre otros. Y hay gente que le gusta mirar, ahí entra un poquito de fetichismo, de voyerismo, entra un poquito de eso. Pero es verdad lo que decís, hay partes del cuerpo o hay zonas que tu pareja conoce, después zonas que no querés que te toque y te toque otra persona y lo hace de diferente manera. Exacto, Entonces eso te excita y te gusta. Y está lo más bien. claro. Y está muy bien, mientras que sea todo consensuado. Sí, igual- Sentido. Igual, perdón, ¿no? Pensaba en esto por ahí
en esta cuestión de el amor, ¿no? Y si ya no está el deseo, vuelvo a insistir en que la pata del sexo tiene que estar en la pareja. O sea, si no, ya no pasa a ser el amor de pareja. Puede ser que vos ames mucho a alguien, tenerle mucho cariño, mucho respeto, porque es tu compañero o tu compañera de muchos años, pero ya no pasa a cumplir un rol como no digo como el que debería, como algo impuesto, sino como esta cuestión de pasa a ser un compañero o una compañera de vida. Un hermano. Un hermano no quiero decir como, claro, pero digo, porque yo he tenido un paciente de muchos años donde hemos tratado, hablamos con sexólogos, porque él no podía tener relaciones con su pareja en ese momento y estuvieron 10 años solamente tuvieron 2 años, 2 veces nada más tuvieron relaciones en 10 años. Sí, conozco así parejas. Entonces es como... Parece extraño, pero es muy... sucede. Mucho en la clínica se ve. Entonces por ahí volvemos a la parte de la sexualidad, que no es solamente el coito. Bueno, pensemos en que si no hay penetración podemos hacer otras cosas distintas que me conecten con el otro, porque la conexión que tenemos a nivel químico, vuelvo a insistir en esto porque fisiológicamente nos pasan cosas cuando nos abrazamos, cuando nos besamos, no necesariamente tiene que ser en el acto del coito en sí. Claro, por eso volviendo como al principio, yo rescaté las 2 palabras de ustedes, que una fue placer y la otra conexión. Exactamente. Como lo más importante, digamos, me parece, si hiciéramos un mapa conceptual, psicosexualidad, placer y conexión. Sí. Totalmente. Todo lo que me lleve al placer y todo lo que me permita conectarme, primero conmigo mismo y después con el otro. Así es. Y más que nada también, y quiero rescatar, ¿no? Por ahí nuestro rol o lo que queremos mostrarle a la gente también es, bueno, si esto ya no funciona, un poco pensando en todas las alternativas, hicimos de todo, también ver qué me pasa emocionalmente con esa persona. Realmente quiero estar, no quiero estar, porque si no es como, tampoco el mensaje es forzar para que hagan, para que tengan sexo. No, sino emocionalmente, desde el aspecto psicológico, quiero estar con esa persona, porque también si puede pasar que tenga el deseo afuera y quiero mucho a esa persona, pero no le estoy pudiendo dar lo que le tendría que dar a una pareja. Entonces uno se tendría que replantear ahí, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo quiero? ¿Qué tipo de pareja quiero? Porque por ahí quiero una pareja abierta y la persona no está dispuesta, entonces me tengo que correr de ese lugar. Por eso es tan importante la comunicación. Y si ya no me está pasando nada a nivel sexual, yo insisto, algo está pasando en esa pareja, que por más que vos vayas a un telo, pongas un tercero, no sé, hagas fiesta swinger, no sé, lo que se te ocurra. Sí, hay algo que ya no funciona. Ya hay algo que no funciona. Sí. Y uno tiene que hacerse cargo de esas cosas. Y cuesta, porque más cuando son parejas de muchos años en los que uno no le cuesta, como decir, no puedo soltar esto, claro, o la cultura familiar, o esto no puede hacerse de esta manera porque no corresponde, no se debería. Y bueno, ahí hay un caso muy famoso, Simone de Beauvoir y Sartre, que bueno, ellos justamente planteaban desde la filosofía, pero resulta que lo podían llevar desde lo emocional. Era una prueba un poco mental en el caso de ellos, por eso digo, lo filosófico estaba, no es tan emocional, hay una mezcla ahí, pero planteaban que parte de la libertad era poder estar con otras parejas, con otras personas incluso, y se lo contaban, lo blanqueaban, pero elegían ser la pareja central siempre, teniendo poco, mucho o nada de sexo en sus diferentes etapas, porque llegaron hasta viejitos, y sin embargo decían, no, pero nosotros nos seguimos eligiendo con certeza como pareja central, independientemente de la cantidad o calidad de sexo que nosotros tengamos entre nosotros. Y entonces ahí ya se abre como una posibilidad, digo, como un ejemplo nada más, son famosos, pero puede hacerlo cualquiera. Sí. Entonces hay algo ahí de una pareja no tan típica claramente y muy abierta que puede llegar a eso. Bueno, pero para mí ahí tiene que ver con otro tipo de vínculo y ahí podemos hablar del poliamor un poco, ¿no? O sea, que ahí hay un vínculo de amor genuino en el que ellos se eligieron durante tantos años, pero no hay este por ahí es más subjetivo lo que pienso, ¿no? Pero no hay un compromiso emocional con el otro. Cuando uno se compromete emocional con el otro no es que yo te voy a dar exclusividad, vuelvo a los contratos. Uno puede decir, yo te amo, estoy enamorado, pero me gustaría tener sexo con otras personas.
y la otra persona accede y está bien, hasta un punto, porque yo no sé tampoco hasta cuánto se puede sostener en el tiempo. Digo, este ejemplo que das está buenísimo, porque yo creo que trasciende también lo que es el amor en sí. Uno lo puede pensar de, realmente ellos se querían o había un amor genuino, pero no en líneas generales estas cosas no suceden. O sea, Claro. o sea, no es que esto No es Yo habitual. conozco no una es sola algo pareja que son unos amigos y ellos al principio cuando ella le plantea a él este tema, él primero se separan durante un tiempo, después vuelven con con esta premisa, decir, bueno, pero vamos a volver, pero de esta forma. Y les costó a ambos como sacar los fantasmas, de que bueno, el otro se iba, pero salía con la otra persona que estaba. O sea, lo pudieron llevar, pero como mucho diálogo, los dos en terapia. Sí, claro. Y eligiéndose, y bueno, después sucedió lo que sucedió, pero bueno. ¿Siguen juntos? Están. Lo que No pasa se es que puede el decir. deseo, no, lo que pasa es que el deseo, Pero durante varios años funcionaron de esa Sí. forma y lo pudieron hacer bastante bien. O sea, sí, hay un montón de parejas así, hay un bastante montón. bien, sí, sí, sí. Porque Como- están los que se separan y te dicen, bueno, mira, no lo hagamos juntos, no nos veamos. Vos haces Claro, tu había como gente. esos acuerdos de... Pero bueno, vos sabías cuando el otro se va porque vivían juntos, entonces, pero bueno, lograron como sortear y decían que cada vez que iban como pasando una etapa, la pareja se fortalecía más. Bien. Sí, sí. Yo creo que es más, tiene que ver mucho con el deseo. El deseo no es estático, hablando un poco del Claro. psicoanálisis, el deseo no es estático. Vamos Entonces, a ir con esa premisa Sí. a la pausa y nos hablás ¿ya? en el próximo bloque acerca Bien. del deseo, que es a donde yo quería apuntar. Bien, gracias. Estás escuchando Perla Mágica Radio por Punto Cero. Si sos emprendedor o emprendedora, visita www.merconetwork.com. Es una plataforma integral que te conecta con todos los prestadores de servicios y recursos que necesitas para tu negocio. Merconetwork, todo en un solo lugar. Perla Mágica, terapeuta holística y licenciada en psicología. Conversaciones de alma a alma. Hipnosis, Reiki, registros akáshicos. Perla Mágica, una terapia distinta. Para tomar sesiones y talleres, encontrala en Instagram, @perlamágica_ps. Turnos virtuales y también en consultorio.